14 horas con 31 minutos, 2 horas menos en la hora universal, la hora GMT, la hora para todo el mundo igual, 12 horas con 31 minutos. Un saludo a todos los oyentes de habla hispana de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Aquí JPN Última Hora. Saludos desde esta Barcelona, Cataluña. Vamos a seguir hablando de la controversia que ha ocurrido en la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña. Parece ser que la consejera Vergés echa marcha atrás sobre el contrato a Ferrovial. Ahora, más reporte, pero antes saludamos a todos los estados que forman los Estados Unidos de América. Un saludo México, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, todas las islas del Caribe, desde Isla Martinica hasta Isla Margarita, Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina y también al resto de los que en esta lengua nos siguen por Europa o hasta Asia, Taiwán, China, Japón, Mongolia, Corea del Sur, Annyeonghaseyo, Kamsahamnida. Como les venimos informando, Vergés, la consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, reconoce que hay que rectificar y no dejar a Ferrovial el seguimiento de casos de COVID-19. La Generalitat de Cataluña busca alternativas al contrato debido al malestar generado en el sector y admite que habrá que indemnizar a la empresa. La consejera de Salud, Alba Vergés, explicó que el programa Els Matins de TV3, que la Generalitat de Cataluña está estudiando cómo se puede revertir el contrato con Ferrovial para hacer un seguimiento de los contactos de las personas contagiadas por el coronavirus. Vergés ha admitido que se puede encontrar una alternativa, pero no ha concretado en qué consistirá. El objetivo es que haya suficiente personal disponible para todo el resto de cribado que se hace normalmente en el sistema sanitario y que no tiene que ver con el COVID-19. Estoy dispuesta, ha dicho la consejera, a replantear el contrato con la filial de Ferrovial para el seguimiento de contactos. Quiero concretar que no es para hacer todo el rastreo, que Atención Primaria es quien detecta y controla los contactos en la fase inicial. El malestar generado en el sector es una razón suficiente, según Vergés, para dar marcha atrás en la contratación, aunque ha reconocido que no conoce la cantidad exacta de la indemnización que deberá cobrar Ferrovial por la anulación del contrato. Ha seguido reportando la cadena pública TV3 cuando se pensó hace un mes y medio que tendríamos rebrotes y que se haría un seguimiento largo en el tiempo de los casos. Vimos la necesidad de contratar una empresa que pudiera atender un call center con 200 o 300 personas para hacer las llamadas de vigilancia a los contactos de contagios. Ahora el sector no lo ve bien y lo tenemos que tener en cuenta. Vergés, la consejera, ha asegurado que no se mueve por presiones políticas dentro del gobierno, sino que actúa en función de lo que necesita el sector sanitario en cada momento. La adjudicación a la filial de Ferrovial, Ferroser, por un importe de casi 18 millones de euros y en pleno estado de alarma, ha indignado a los profesionales sanitarios y también a la oposición. Médicos y personal de enfermería consideran un error la adjudicación del servicio a una empresa privada y exigen a Salud que rectifique. Piden que sea el personal de la atención primaria quien controle los casos positivos del COVID-19 coronavirus, como han hecho hasta ahora. El Colegio de Médicos ha exigido a la consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña que revierta la decisión errónea de hacer que una empresa Ferrovial haga la gestión de los rastreos del COVID-19. Cambios la fase de Lleida y Barcelona. La consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Vergés, ha dicho también que se está trabajando para evitar que en caso de nuevos rebrotes haya otro confinamiento total. En cuanto al cambio de fase de Barcelona y de Lleida, ha añadido que tenemos de cuello hasta el viernes para decidirlo en cuanto al presupuesto se ha aumentado. Necesitamos muchos refuerzos, sobre todo en verano, para gestionar vacaciones y especialmente reforzar zonas costeras.
le hemos añadido 45 millones para reforzar un periodo de 3 meses. Después vendrán refuerzos de invierno que también pondremos a la atención primaria. Además, el personal sanitario debe descansar. Vergés, la consejera, ha dicho que habrá que tener muy en cuenta el personal que ha estado en primera línea para darles un merecido descanso y habrá que articular lo que se pueda hacer. Hasta aquí el reporte oficial de esta entrevista que ha efectuado la cadena pública TV3, canal de televisión, y el que les habla, Ramón García, desde GP en Última Hora de GP en Noticias News. Añade que siempre va bien, consejera, que rectifique. Era de esperar que tantos días, tantas semanas y meses de trabajo intenso en primera línea, usted como consejera, que además todo el mundo reconoce que lo ha hecho bien, lo ha hecho bastante bien, en algunos casos muy bien, tuviera algún desliz. Era normal. No sé si saldrá algo más. Pero antes de tomar una decisión, yo me imagino que usted habrá tenido un asesoramiento técnico, un equipo técnico que le habrá asesorado que era necesario un call center. Pero ese equipo técnico no está muy bien informado, porque los temas de sanidad no lo puede atender un call center, lo tiene que atender unos CAP, unos centros de atención primaria que están repartidos por toda Cataluña. Además, ¿usted conoce los call centers? ¿Cómo se ponen las pinzas por donde hablan? A veces las tienen en la frente, a veces las tienen en la barbilla, no se escucha bien. A personas principalmente irá sobre la tercera edad, que ya sabemos después a qué horas llamarán. Suelen llamar siempre a deshoras, cuando más o menos toda persona ya sabe cuándo le llama a su centro de atención primaria. Más o menos suelen llamar sobre esta hora. O sea, es distinto. Aparte, un call center, ¿qué voz le va a dar? Normalmente ya conocen las voces de los de sus centros de atención primaria. No, con la sanidad, con estos temas tan serios que cada persona se lo coge con un grado psíquico o psicológico, psicomático, no puede llamar a un call center ahí que ya sabemos lo que pasa. No es una agencia de viajes, señora consejera. Estos temas del COVID-19 está muy bien rectificar. Y después, ¿no ha habido una parte de ese equipo técnico que le haya asesorado en caso de echarse para atrás lo que haya que pagar? Y eso que lo vamos a pagar también con el alto público. Vaya que equipo técnico. ¿No sería cuestión entonces de porque usted tiene que tener un equipo técnico? ¿No es cuestión entonces de poner en orden su propio equipo técnico? Alguien, porque va a haber una comisión de seguimiento parlamentario ante esta decisión. Desde luego, yo creo que la buena fe de la consejera, no me cabe duda que está ahí. Han sido muchas semanas, muchos meses de trabajo. Yo creo que ha sido el equipo técnico la que le ha colocado por ahí. Y no, hay que remodele usted su equipo técnico. Haga limpieza para no cometer un nuevo error. Busquen la fórmula de al menos esta indemnización que se pueda cubrir con otras fórmulas. Pueden haber fórmulas, ponga a mover personal que saque ideas de alguna parte. Se puede regenerar, se puede recuperar, se puede, si verdaderamente hay voluntad. Y la próxima vez que tenga un equipo técnico que le informe desde la A hasta la Z, un call center para temas de sanidad, pues no sabemos ya. Con que bastante tienen ustedes, con que tienen que seguir perfeccionando el 061. El 061 es emergencias, y parece como la reserva de un hotel. Dígame su número pero si estamos llamando a emergencias, en ese momento uno no tiene la tarjeta a mano, etc. No, esto tiene que cambiar. Por supuesto sabemos que el día de mañana, con toda la tecnología y digitalización, ya aparecerá en la pantalla el mismo número identificativo. Y hoy en día también aparece, y si no aparece, debería de aparecer, y muchas cosas se pueden hacer, pero no como la reserva de un hotel. Y después poner en orden, ante futuras pandemias, que ya lo dije yo con el H1N1 y no hicieron caso, poner en orden el 112, el 010, el 012, el 061, porque por teléfonos hay. La cuestión es que ¿para qué es cada uno? Que aquí en Cataluña, con mucho servicio, la gente empezó a confundir. Para estar informados, la gente tiene que escuchar
los canales oficiales o su canal de confianza. No llamar al 112. Oiga, mire, ¿qué he sentido? ¿Qué he visto? ¿Qué ha pasado? No, esto no lo da el 112. O sea que hay que poner mucho orden, señora consejera de Sanidad, en temas sobre todo de telefonía. Y después, los teléfonos. Hay muchos supletorios en los CAPESOS que no se escucha bien, se escucha como lata. Las personas son mayores. Cambien líneas, comprueben líneas. Usted ha dicho que pasa por muchos CAPs. Bueno, pues siga pasando, siga comprobando. Un día sin TS1, coja el teléfono, esto no funciona, hay que cambiarlo. Realicen estudios. Y después, un call center, normalmente las pinzas nunca se la colocan como se tienen que colocar. Estas llamadas para temas de salud sí tiene que ser siendo desde los CAPESOS, desde los centros de asistencia primaria. Yo porque pertenezco al CAPESOS. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada más. Gracias a todos por estar ahí. GPN Última Hora. Más reportes aquí en GPN Noticias News. Serán, ya saben, al instante. GPN al instante. GPN.